Sí, entonces, como vimos en clase, en la naturaleza existe el principio de exclusión de Pauli, que genera un, un espacio mínimo en el espacio fase. Entonces, para recapitular acá, someramente, lo que vimos en la clase pasada fue esto, que en el fondo tenemos el principio de exclusión de Heisenberg, ¿no es cierto? Que es mayor, que significa que la precisión con la cual medimos la posición o el momentum tiene que ser mayor o igual que h bar a h medio, creo que era. El número exacto no me acuerdo. Pero el asunto es que en el mejor de los casos hay un límite inferior acá, y el mejor de los casos está limitado por la naturaleza ondulatoria de la materia, que fuerza entonces que delta P por delta X es del orden de H. Entonces, si se imaginan, el espacio de fase es algo así. Entonces tenemos aquí el eje X y el momentum. Y si contamos, por ejemplo, si tenemos una caja dura que llega hasta un cierto largo L, y contamos todas digamos, podríamos llegar a contar todas las celdas que hay aquí en el espacio de fases, cuyo área es H. ¿Okay? Porque esto acá justamente es, si quieren, una celda tiene ancho delta P y delta X, ¿no es cierto? Entonces el área es H. ¿Ok? Entonces, si seguimos este enfoque semiclásico en el cual los electrones siguen siendo partículas, o sea, todas las partículas, no solamente los electrones, pero los electrones en especial siguen siendo partículas, y no solamente ondas. Entonces, no estamos limitados por este principio de incerteza, que la posición y el momento de la partícula están relacionados por el principio de incerteza. ¿Okay? Entonces, el mismo argumento extendido a 3D nos dice entonces de que el espacio, a ver, voy a anotar acá, annotate, ok. Sí, entonces acá en vez de tener un puro H es lo mismo, es el delta X por el delta P del orden de H, pero todo esto elevado al cubo, para un espacio de fase tridimensional, ¿no es cierto? Entonces vimos en la clase pasada de que podemos contar el número de celdas cuyo momentum sea inferior a un cierto momento máximo P. Entonces, en ese caso, la parte espacial sería simplemente el volumen. Entonces acá estamos viendo el número estado por unidad de volumen, y entonces divido por ese volumen. O sea, estamos hablando de electrones adentro de una caja con volumen V. Y entonces yo puedo contar todas las celdas que hay adentro de este volumen con un momentum limitado por un momentum máximo P. Llamémosle acá un P sub 0, por ejemplo. Entonces, la manera de contar el número de celdas en el espacio de fase sería imaginarse el espacio de momentum por ahora, en los cuales tenemos un momentum máximo P, que define entonces una esfera cuyo volumen es 4 tercios de pi, el volumen en el espacio de momentum es 4 tercios de pi por P0 al cubo, ¿no es cierto? Y claro, si yo
quiero contar el número de estas celdas acá, tengo que sumar todo el volumen del espacio de fase. Entonces esta parte de acá me va a arrojar un V, y esta otra parte de acá me va a arrojar el 4/3 de pi 0 cubo. Y todo eso dividido por el tamaño mínimo me va a dar entonces el número de celdas, o número de estados en los cuales pueden estar estos electrones. Y hay un factor 2 aquí contando los estados de spin. Entonces, vamos perdón, este de acá. Recordamos ahora que los electrones dentro de una caja dura tienen niveles de energía específicos. O sea, la manera en que ocurre eso es, ahí hay que recurrir a la mecánica ondulatoria, pero es fácil. Es súper fácil si uno se imagina lo siguiente, es que, a ver, acá sí. Uno se tiene que imaginar que, vamos, a ver, tenemos una caja dura, significa que el potencial es algo así. Esto es V de X, y acá tenemos entonces 8 infinito, esto va a infinito. Y entonces el ancho acá es de L, ¿ok? Entonces, están viendo están viendo la presentación, Sí, se ve el dibujito. Gracias. Entonces hay que imaginarse, sin ir en ningún detalle de cálculo ni nada. El asunto es que la longitud de onda, o sea, digamos, el electrón es una onda, y tiene que estar confinado a esta caja dura. Entonces significa que esa onda se tiene que anular, aquí hay un punto medio, tiene que ser algo así, ¿no? Que tiene que tener es como una cuerda con extremos fijos, una onda estacionaria. Hay una onda, no sabemos cuál es, está ligado al electrón y está confinado a este volumen, a esta caja dura. Está mostrando una sola dimensión, pero obviamente extendible a los tres ejes. ¿Okay? Entonces el asunto es que el momentum del electrón es h partido por lambda. Y acá ustedes se imaginan que si tengo que tener unos nodos, como las cuerdas con extremo fijo, es necesario que la longitud de onda sea, que el largo total sea un múltiplo de la longitud de onda. Quiere decir esto, que el largo total sea un múltiplo de la mitad de la longitud de onda. Entonces este de acá es el número cuántico. ¿Ok? Y entonces eso nos dice que como la energía es P cuadrado, es igual a P cuadrado partido por 2m, acá el potencial es 0, entre medio. Entonces la energía cinética dentro de la caja tiene ese valor. ¿Ok? Como L es fijo, ustedes ven acá que la longitud de onda, claro, ustedes pueden despejar la longitud de onda aquí, va a dar un L partido por un N, el N se va a ir para acá arriba, ¿okay? Entonces vemos acá que P va a ser H partido por L, hay un N arriba y un medio acá. Entonces, ustedes ven que en los niveles de energía van a tener que ir como proporcionales a un n cuadrado. Entonces, si yo acá dibujo los niveles de energía en esta curva de potencial, a ver, con un color distinto, entonces vemos que hay un nivel fundamental, que sería, en realidad dibujé muy abajo, este de acá lo voy a tratar de borrar. Que entonces el nivel fundamental es este. Luego tenemos, y esto de acá podría ser un E1, y la energía del siguiente nivel va como n al cuadrado. Entonces supongamos que cae acá,
es este, y después, bueno, los modos siguientes van mucho más arriba, ¿no es cierto? Etcétera, como n al cuadrado. Entonces esto de acá sería E2 y eso. El punto acá no es tanto el n al cuadrado, el punto es que hay niveles específicos, ¿no? Adentro de la caja dura. Y eso lo que les quiero explicar es que a medida que vamos llenando los electrones adentro de una caja dura, no estamos hablando todavía de una estrella, estamos imaginándonos un recipiente con electrones. Entonces, tenemos n electrones dentro de esa caja dura y vamos colocando los electrones y van llenando cada uno de los niveles. En el cero absoluto, cuando no hay temperatura, todos los electrones ocupan el nivel de más baja energía, pero van ocupando cada uno de los niveles, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre en un enfoque cuántico, o sea, digamos, riguroso. En el enfoque semiclásico que le estaba dando, podemos ver el mismo problema con el argumento que le estaba dando recién. O sea, no, entonces, no tratando de la distribución de los electrones adentro de estos niveles de energía. Voy a anotar de nuevo. Va, ahí está. Entonces, ya olvidándonos de este n cuadrado, simplemente llenando el mismo dibujo que le hice delante, acá tenemos x, p, y esto de acá entonces son los niveles. Los estados cuánticos son cada una de estas celditas acá. Entendiendo entonces de que no podemos poner, o sea, que podemos, más que no podemos poner, antes de hablar de eso, que no podemos distinguir dos partículas que ocupan la misma posición y el mismo momento. Entonces la idea es decir de que los electrones tienen entonces esa incerteza entre la posición y el momentum, pero pensamos que son puntos, no las ondas que les mostré recién, que son partículas, y por lo tanto lo que define el estado de la física de la partícula es su posición y su velocidad, a la Newton, normal, digamos. Excepto que tenemos este problema, que no podemos medirlo con una posición menor que delta X, delta P. Entonces, si tengo dos en ese mismo delta X, delta P, son la misma partícula, porque tienen el mismo estado, si no, no lo puedo distinguir. Le digo, yo los distingo con esa precisión, y si les doy el mismo X y el mismo P en una precisión inferior a delta X, delta P, entonces son el mismo. ¿Okay? Significa entonces que ocupan el mismo estado. Entonces, de ahí podemos invocar el principio de exclusión de Pauli, que dicen que para los fermiones, como los electrones, o los protones, o los neutrones, solamente hay una sola partícula por estado cuántico. O sea, no pueden haber dos partículas por el mismo estado cuántico. ¿Ok? Entonces, contamos ahora el número de estados, y va a ser el número de electrones, que hay adentro de una caja dura, con volumen V, ¿ok? Y volumen máximo P. Entonces, el PF sería el momentum del electrón más energético que hay dentro de esa caja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haríamos en concreto eso? O sea, estamos hablando de nuevo de una especie de cero absoluto. Imagínense que estamos sin temperatura. ¿Ok? Entonces yo voy llenando acá abajito. Voy llenando primero los niveles de abajo y se van ocupando con cada uno de los n electrones, etcétera. Entonces voy llenando así hasta llegar el último electrón que tengo, quizás sería este de acá, y este de acá me va a dar entonces un momentum máximo que va a ser el PF. ¿Comprenden? Entonces, si bien estoy al cero absoluto, no pueden haber dos electrones en el mismo estado, por lo tanto, van a ir ocupando los niveles con momentum cero, pero ya se van a haber ocupado todos los espacios. Entonces, imagínense que ponen los electrones dentro de la caja, primero colocan los que no se mueven, ¿ok? Y eso entonces no van a ocupar un volumen en el espacio del espacio. Una vez que se agotó ese volumen, los siguientes electrones no caben más. Entonces, si hay más electrones, van a tener una cierta energía cinética. ¿Ok? Entonces, en un gas de electrones de cualquier partícula, de nuevo,
no existe ese concepto de que en el cero absoluto todas las partículas están quietas. No es así. Todas las partículas van al estado más bajo de energía, sí, pero el último electrón en colocarse va a tener un momentum máximo, que es el momentum de Fermi. ¿Ok? Eso ocurre de las dos maneras, con el enfoque semiclásico que les estoy mostrando ahora, o bien con el enfoque ondulatorio que van a hacer en física moderna o en mecánica cuántica, y en realidad la fórmula final es la misma. Son dos enfoques equivalentes. Es más riguroso, por supuesto, hacerlo con mecánica ondulatoria. Pero esto de acá es una introducción al gas degenerado, que significa justamente ese gas en el cual empieza a cobrar importancia el principio de exclusión de Pauli. Entonces, el resultado neto es que queremos acá saber cuántos estados hay con momentum inferior a un cierto momentum máximo P0. ¿Okay? Y es lo mismo que habíamos visto antes, pues ahí teníamos la densidad la densidad de estados, es esta de acá, esta es la densidad de estados. Hablábamos de eso recién, ¿ok? Y ahora multiplicando por el volumen total vamos a tener el número de estados. Aquí me faltó multiplicar un V de este lado. Porque estoy usando la misma notación, pero el mismo fin. Perdón. Sí, el mismo fin. De repente lo corrijo al tiro para que no se confundan. Ok. Entonces, ahora sí. Ahí está el B. Ok, entonces es el número de estado con momentum inferior al momentum de Fermi. ¿Okay? Y entonces con eso podemos despejar el momentum de Fermi en función de la densidad de electrones. Entonces acá estoy haciendo un truco, que es que todo lo que habíamos visto hasta aquí es para una caja dura. ¿Okay? La caja dura tiene lado L y volumen V igual a E al cubo. Pero queremos extrapolarlo a un medio continuo, como por ejemplo una estrella. Entonces, en lugar de hablar de una caja dura, vamos a hablar de cantidades por unidad de volumen. ¿Okay? Entonces, es un truco que se hace todo el rato en física. Uno habla de la presión, la fuerza sobre las paredes de un recipiente, y después la extrapola a un fluido como el interior estelar, usando estos argumentos, que en realidad normalizamos todo por unidad de volumen. Entonces, en el caso de las cantidades extensivas, solamente tienen sentido cuando uno habla de un volumen específico, pero para las cantidades intensivas, como la presión o la temperatura, da lo mismo, ¿cierto? Entonces, esto de acá ya entonces fue una función de la densidad de número. Este n de acá no es el n anterior del número cuántico, sino que es la densidad de número. ¿Okay? Y n es simplemente el número de partículas partido por el volumen. ¿Okay? Entonces tenemos el momentum de Fermi. Si tenemos una cierta densidad de número de electrones, ahí yo puedo sacar el momentum de Fermi, que sería entonces el momentum máximo que tendría los electrones si estuviésemos en el cero absoluto. ¿Okay? Entonces, aquí a ver. Ah, sí, ok. Acá el argumento es el siguiente, es que cuando tenemos un gas degenerado,
¿Qué significa eso? Que empieza a cobrar importancia el principio de exclusión de Pauli. ¿Okay? Entonces, en relación al dibujo que estaba haciendo en delante, entonces tenemos el gas degenerado. Voy a dibujar, lo voy a hacer más grande. A ver, así. Ya acá abajo. Entonces teníamos el espacio de fases. Entonces tengo X, tengo P. Y entonces tengo celdas aquí. Y voy a dibujar entonces, primero le muestro el caso degenerado. Entonces, el caso degenerado vamos llenando celditas. Y están todos los electrones pegados abajo porque estamos al cero absoluto, hasta llegar a el momentum máximo, que sería el momentum de Fermi. Ok, entonces sería el gas degenerado. El gas normal no degenerado es uno en el cual la temperatura es importante y los electrones en realidad están ocupando celdas mucho más arriba. Algunas acá y otras aquí, así. Entonces aquí, de acá es un gas de electrones general. Aquí esto de acá es el gas de electrones y este de acá es el gas degenerado. De electrones, ¿ok? Entonces cuando estamos con todos los electrones abajo, ¿ok? Volvamos al caso. Entonces acá lo que le estaba contando es que entonces en el electrón, o en gas degenerado, perdón, esto es lo que yo quiero dibujar. Entonces para un gas degenerado, ¿por qué? Ya. Un gas degenerado esto, el momentum de los electrones va a tener un máximo que es el momentum de Fermi, y si se fijan acá, tenemos también la relación de Broglie, que dice que el momentum de un electrón es h partido por lambda. ¿Okay? Entonces, si sacamos ese factor 3 dividido por 8pi, como siendo un factor numérico, es como del orden de 0.1, pero elevado a un tercio, como más cerca de 1, entonces, si omitimos ese factor numérico, vemos entonces que h partido por la longitud de onda de Fermi, la longitud de onda más corta, porque es el momentum más largo, o sea, la longitud de onda más corta en el gas de electrones, va a ser igual a h multiplicado por n a la 1/3. Ok, entonces, ese n a la 1/3, a su vez, es la distancia media promedio entre las partículas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quizá eso de repente, a ver cómo lo explico. El n es el número de partículas partido por el volumen, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el volumen que ocupa una partícula? Sería V partido por N. Eso sería como el volumen que ocupa una partícula, ¿no es cierto? Y entonces eso va a ser va a ser como una caja, la puedo representar como una caja cúbica, de largo L, chico, ¿ok? Que entonces el volumen típico que va a ocupar no es que sea el volumen de una partícula, sino que es el volumen promedio que llena en la cual encontramos una sola partícula. Eso quiere decir, el volumen promedio en el cual encontramos una sola partícula. ¿Okay? Y se entiende entonces que en la caja vecina hay otra partícula. ¿Okay? Entonces la distancia entre ambos es L, y L justamente es V1 a la 1/3. ¿Ok? Entonces, ese V1 es el recíproco de N. Este N de acá. ¿Okay? Por lo tanto, este N a la 1/3 es la distancia típica entre las partículas. ¿Ok? Y la distancia típica entre las partículas es entonces
es al revés. Este de acá sí es el recíproco de n, correcto. Entonces, esto de acá es 1 partido por la distancia típica entre las partículas. Eso. Y entonces acá ven que finalmente la distancia típica entre las partículas, que es n a la menos un tercio, es del orden de lambda Fermi. Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando tenemos un gas degenerado, es que las partículas están a una distancia unas de otras, que son iguales o menores a o sea, perdón, del orden de la longitud de onda de Fermi. ¿Ok? Entonces, esa longitud de onda de Broglie que puse aquí se refiere a este lambda f, que se relaciona con el momentum con P igual H partido por lambda. Entonces, lo importante de recordar acá del argumento es que en un gas degenerado es degenerado porque las partículas están demasiado comprimidas, es decir, de que tienen una separación del orden de la longitud de onda de Broglie. Si es mucho más holgado el espacio que tiene, entonces estamos hablando de un gas de electrones en general. Pero cuando empiezan a estar comprimidas a nivel de que su separación se empieza a acercar a la separación mínima, que sería la longitud de onda de Fermi, dado una cierta densidad de electrones, entonces tenemos un gas degenerado. Y esto es muy importante en el contexto de interiores estelares, justamente porque, domina la ecuación de estado en ciertos interiores estelares. Por ejemplo, bueno, les voy a dar un ejemplo al final de cómo calcular la masa mínima para una estrella, por ejemplo, usando esto como, ¿qué es lo que distingue entonces un planeta de una estrella? Usando este argumento. Y también vamos a ver en la próxima sección de que esto conduce también a la masa de Chandrasekhar, es decir, cuál es la masa máxima de una estrella de neutrones antes que se caiga en un agujero negro. Perdón, la masa máxima de electrones para la masa máxima de una nana blanca, en el fondo, que es como poner toda la masa del Sol adentro del volumen de la Tierra. ¿Cuál sería la masa máxima de un gas degenerado de electrones antes de que supere el principio de exclusión de Pauli y colapse, a pesar del principio de exclusión de Pauli, a una estrella de neutrones? Eso parece como contradictorio, imposible, pero vamos a ver cómo sucede, cómo se hacen las reglas naturales como para superar el principio de exclusión de Pauli. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos viendo, que era entonces este gas degenerado de electrones. Estamos hablando de cosas sencillas, contando estados. Ahora hablemos de la energía interna de este gas degenerado de electrones. Y para eso simplemente sumamos vamos a decir que están todas las celdas ocupadas hasta el nivel de Fermi, ¿ok? Y entonces sumamos todas las celdas en el espacio fase. Sí, esto de acá entonces es un elemento este de acá es el elemento de volumen en el espacio fase, y esto de acá sería la densidad de estado, es decir, de que todo esto de acá me dice cuántos estados tengo. Miren, fíjense, en esta parte de acá, compárenla con esto. Perdón, ¿dónde lo puse? Sí, bueno. Falta un G acá, pero es porque, bueno, sí, esto de acá es la principio de certeza. En realidad me parece que no tenía la misma expresión. Pero sí, entonces tenemos que, claro, que el principio de certeza me decía esto. ¿Ok?
Entonces, en un intervalo de volumen en el espacio-fase, yo puedo dividir por h al cubo para tener entonces la densidad de estado. Y hay que multiplicar por 2, que es el número de spin, porque hay, en el fondo, cada una de esas celdas es un estado para una partícula, pero resulta que los electrones tienen otra propiedad que el spin, que ya introduje en la clase pasada, que puede tener solamente dos valores. Eso es bien curioso, que el spin es como el giro del electrón sobre su propio eje, y resulta que solamente puede girar a una velocidad angular fija, tanto para la derecha o para la izquierda, y siempre o para arriba o para abajo, según el eje que uno elija. Entonces es raro, porque uno puede cambiar el eje, pero sigue siendo verdad. Pero bueno, así es el spin. Hay dos estados de spin por celda en el espacio-fase. ¿Ok? Y cada una de estos electrones que ocupan, o sea, estas celdas están todas ocupadas por un electrón, ¿ok? Y ese electrón tiene una energía cinética, ¿ok? Entonces, sumando acá en el volumen superficial, en la caja dura, este de acá simplemente es L al cubo, es la parte espacial, ¿no es cierto? Y la parte radial, o sea, perdón, de momento, la vamos a hacer con la esférica porque tenemos un límite máximo en radio de momentum, que sería la norma del momentum. ¿Okay? Entonces, esto de acá es trivial de calcular, ¿ok? Me da entonces, eso va a ser G es el volumen partido por H al cubo por 4/3 de pi p cubo, así nomás, ¿ok? Y ahí reemplazo el volumen, este volumen de acá lo voy a reemplazar entonces, este de aquí, lo reemplazo con la ecuación 47, que es, está en la página anterior, esta de acá la ven aquí, que nos da entonces, la ecuación 47, nos da entonces la densidad de esta, o sea, la 47 nos dice entonces de que nos relaciona el volumen con el número de partículas y el momentum de Fermi. Entonces, reemplazando el volumen acá, entonces aquí de nuevo voy a anotar. Entonces, este volumen lo puedo sustituir con el número de partículas y el momentum de Fermi. ¿Okay? Se me da una potencia de P y me aparece un N. Entonces, el resultado final es este. Los invito a hacer la tarea. Y entonces, eso sería la energía interna para un gas degenerado de n electrones, con un cierto momentum total de Fermi. Okay, entonces, también habíamos visto que en el capítulo B hablamos de cómo en la ecuación de estado del gas ideal y la relación que había entre la presión y la energía interna, la energía cinética, ¿okay? Que simplemente la energía cinética es 3 medio de nkt, ¿okay? Y la presión es nkt. En el caso del gas ideal es trivial. Hay que volver a ver el capítulo B para entender lo que viene después con los fotones. Pero entonces tenemos que, sustituyendo todo eso, tenemos que la presión de un gas degenerado está relacionado con el nivel de Fermi. Entonces, sustituyendo el valor para la presión de Fermi, llegamos entonces a esta ecuación de estado. Les recuerdo acá el nivel de Fermi está relacionado con la densidad de electrones. Entonces, mientras más alta la densidad, más comprimido, más niveles se llegan, el último nivel en llenar tiene un momento más alto. Entonces, se imaginan, el gas degenerado es como un gas de electrones comprimido, y a medida que lo voy comprimiendo, su energía cinética se hace cada vez más alta. ¿Okay? Entonces, como que patalean, no por presión, así como no es un proceso térmico. Acá se trata de forzarlos a ocupar niveles cuánticos que están, bueno, hay que encontrar un nivel cuántico, todos los que están de baja energía ya están ocupados. Entonces, por eso, cuando tenemos un gas degenerado, la ecuación de estado, que relaciona la presión con la densidad, ya no es P igual a nkt, que sería el gas ideal, sino que tiene esta relación que la presión se depende solamente de la densidad y tiene entonces esta constante
en el caso no relativista. ¿Ok? Y el exponente aquí es 5/3. ¿Ok? Entonces esto está muy parecido a lo que tenemos para los procesos adiabáticos politrópicos, y ahí tenemos entonces el índice correspondiente al gas degenerado. Ok, entonces esto de la presión de electrones degenerados es un tema importantísimo, y para que procesen bien el nivel de importancia que tiene, los invito a hacer esta tarea. Todas las tareas son importantes acá todo lo que pongo aquí como tarea bueno, no es para entregarla, es para que ustedes comprendan la cátedra, y en especial este tema, esta aplicación es muy bonita. Aquí en fondo la idea es la siguiente, es que habíamos visto cuando hablamos del proceso de formación estelar, que teníamos entonces lo que se llama en inglés la first hydrostatic core, core. Entonces tenemos esta corazón hidrostático, que se han observado por primera vez con el observatorio ALMA hace poco. Tienen tamaños de, no me quiero carrilear, ¿cuánto eran? ¿Cuánto habíamos dicho? Como del orden de unidades astronómicas. Creo que es como una unidad, una IU o algo así. Y para una masa solar, quiero decir. Y entonces esta nube de hidrógeno atómico brilla y empieza a contraerse con una escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz, ¿no es cierto? Entonces la escala de tiempo es la luminosidad partido por 4pi r cuadrado por sigma t a la cuarta. No, perdón, estoy leyendo. No, nada que ver, escribí 2 veces la luminosidad. No lo puedo borrar. A ver. ¿Dónde puse mi borrador? No, no es esto. ¿Será esto? A ver. No. Bueno, a ver. No, si lo hago de nuevo. La escala de tiempo del Kelvin-Helmholtz, entonces la energía interna dividido por la luminosidad. Entonces aquí tenemos una estrella de un cierto radio, que es R del orden de la unidad astronómica, y entonces se va contrayendo porque por el teorema imperial la energía interna está relacionada con el radio, y, y entonces como la escala de tiempo en la cual se disipa se pierde la energía por luminosidad en la superficie. Y esto sí es 4pi r cuadrado sigma t a la cuarta. Esto entonces es la escala de tiempo en la cual se va a contraer la protoestrella. ¿Y cuándo para esto de acá? Cuando se gatilla la fusión, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que la fusión nuclear, esto de acá pasa entonces a una etapa mucho más compacta que el radio solar, que es 100 veces más pequeño, o sea, una centésima de unidad astronómica. Y aquí ya entonces la temperatura en el interior está más alta, y alcanza entonces los días a las 7. Acá la temperatura interna es del orden de los días a las 7. ¿Cuánto era? Sí, días a las 7 Kelvin, creo. Para iniciar la fusión de hidrógeno por el ciclo PP. Entonces, se genera entonces un aumento de energía que compensa la luminosidad por la superficie. Entonces, esta luminosidad que venía en el fondo, a expensas de la energía interna, a expensas de la contracción de la protoestrella, ahora es provista por el hecho que se gatilló la fusión nuclear en el centro. Entonces empieza a gatillarse la fusión nuclear,
y cuando justo es igual a la luminosidad por contracción, deja de contraerse y se queda en un estado estacionario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que frenaba la contracción gravitacional y llegaba a la formación de una estrella, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasaría si acaso no, o sea, comprimimos esta estrella, pero no es una masa solar, es algo mucho más pequeño? ¿Ok? Entonces, imaginemos ahora que tenemos, esto de acá sería este es el escenario para una pelota de gas de una masa solar. ¿Qué pasa entonces ahora si tenemos una masa inicial? Van a ver ustedes que es del orden de 13 masas Júpiter. No me acuerdo cuál es el cálculo que sale directo del problema. Pero ¿qué pasa entonces si tenemos, puede que salga 40 de memoria por ser, pero el cálculo riguroso da 13 masas Júpiter. Y bueno, una masa de Júpiter es del orden de 10 a la menos 3 masas solares. ¿Okay? Entonces, algo mucho más pequeño. ¿Okay? Entonces, si tenemos una masa inferior a esto, se va a obtener una pelota de gas que se va a ir contrayendo y todo eso. Va a aumentar la temperatura del centro, pero también va a aumentar la presión y también va a aumentar la densidad. Y si la masa es inferior a este numerito, la presión al interior, el primer sustento de presión que va a haber en el interior va a ser la del gas degenerado de electrones. Es decir, de que a medida que se va contrayendo en la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz, llegamos a densidades y temperaturas tan altas que la densidad corresponde a la de, tenemos un N, tenemos llegamos finalmente a que N aumente con el tiempo y N llega a ver qué pasa acá, no se puede deshacer, si hago esto tampoco, ya. N llega entonces a la densidad de Fermi, digamos, que es cuando la separación entre los electrones es 1 partido por lambda F al cubo. Ok, entonces cuando la densidad llega a este nivel, tenemos un sustento por la presión de exclusión de Pauli. Lo que quiero decir es que a medida que vamos contrayendo esta pelota de gas, el cuento que les conté inicialmente es que va aumentando la temperatura hasta que gatille fusión. Y eso, bueno, sí, se puede comprender de que el proceso, si no, seguiría infinito, hasta que se gatille algún proceso de liberación de energía y que frene la contracción gravitacional. Pero podría suceder en algún régimen de masas o alguna condición física en que el sustento de presión que se dé no es debido a la presión, digamos, de un gas ideal, que sería la presión debido a la excitación térmica, sino que es una presión que se deba al principio de exclusión de Pauli, es decir, al hecho de que no puedo aumentar indefinidamente la densidad, porque se van a empezar a superponer los electrones uno encima de los otros. ¿Okay? Entonces, eso da la masa mínima para una estrella, porque significa que si yo tengo una pelota de gas que se va contrayendo, pero que finalmente no se puede seguir contrayendo porque se topó con el principio de exclusión de Pauli, y la densidad del centro ya tan alta que los electrones están superpuestos uno con otro. Entonces, hasta ahí llegó, pues. No pudo quemar hidrógeno, no pudo seguir aumentando la temperatura, y por lo tanto, la estrella quedó inerte, si quieren. ¿Okay? Y eso ocurre entonces con los planetas gigantes formados por contracción gravitacional. Es decir, imaginen, esto daría como un planeta gigante, cuyo centro está dominado por la presión
degenerada de electrones. Cuando hablamos de, por ejemplo, un planeta telúrico, ahí es distinto, porque un planeta como la Tierra, bueno, claro, ahí uno se imagina colisiones de rocas, de pares de partículas que chocan entre ellas y terminan por a formar rocas más grandes, y las rocas más grandes chocan con la otra. Digamos, hay un proceso muy complejo, pero uno va imaginando cómo vamos construyendo este planeta, soportado por una presión dentro de un sólido rígido. ¿Ok? Acá tenemos el extremo opuesto, en que teníamos esa bola de gas que se va contrayendo bajo su propia contracción gravitacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con un planeta que se enfría? Un planeta uno podría decir el mismo razonamiento, el mismo enfriamiento de Kelvin-Helmholtz para un planeta. El planeta va perdiendo temperatura por su superficie y no tiene una máquina que caliente una fusión nuclear en el centro. ¿Ok? Entonces, ese planeta se va a ir enfriando, ¿ok? Pero no se logra contraer porque está sostenido por el sólido rígido que tiene en el interior o sea, digamos, adentro de la corteza. Hay otro punto más que quizás les pueda generar alguna duda, y es, ¿por qué hablo de los electrones? Entonces, eso es algo que no es fácil de comprender. Miren, si tenemos finalmente adentro de la estrella, tenemos en temperatura, ya, llegamos a 10 a las 7 Kelvin, ¿ok? A ver, voy a borrar. Llegamos a 10 a las 7 Kelvin, ¿ok? Y resulta que la temperatura de iniciación colisional del hidrógeno es de 50.000 Kelvin. Entonces, todo está ionizado. Como a 50.000 Kelvin el hidrógeno ya se rompe porque el 13.6 electron volts corresponde a 5.000, a 50.000. Eso es lo que estaba diciendo. O también puedo usar la ecuación de Saha, que le dice que eso ocurre un poquito antes, a los 10.000 Kelvin. ¿Ok? Pero a 10 millones de Kelvin, entonces está todo ionizado y tenemos los electrones por un lado y los protones. Y quizás unos neutrones por ahí dando vueltas, que vienen del helio. Entonces acá son en realidad partículas de corazones de helio, ¿no? Serían los alfas, digamos. ¿Ok? O que tiene una sopa de electrones y núcleo de partículas, núcleo de átomos quería decir. ¿Y por qué de toda esta sopa este es el que domina esta presión de gas degenerado? Entonces, quizás alguien tiene una idea de por qué son los electrones los primeros en frenar el colapso de una estrella. Es decir, son los primeros en dar sustento por presión de gas degenerado. No, pensé que iban a responder la pregunta, pero la pregunta es, ¿por qué son los electrones que dominan la presión de gas degenerado y no los protones y los neutrones, que son más gorditos? Uno se imaginaría que ellos resisten más, pero en realidad son los electrones que son los primeros en frenar el colapso. Kartik, porfa. Se me ocurre que tiene que ver con que como se están moviendo más, tienen un mayor momentum y eso da más presión en el fondo. No sé. ¿Eso? Por ahí va, exactamente. Entonces, la idea de Kartik es que tienen mayor momentum. Veamos. El momentum, primero que nada, hay equipartición, ¿no es cierto? Todas tienen el mismo 3 medio kT. Y eso nos da la energía. Y eso es igual a P cuadrado partido por 2m, ¿no es cierto? Entonces, a ver, saquemos el momentum. El momentum va a ser 2m, sí, es con una raíz, ¿no es cierto?
va a ser, sí, pues va a ser eso, ¿no? Estoy convaleciente, así que... perdón. Y no puedo, no sé cómo borro acá. Ah, aquí está un factor numérico. Es entonces 3. ¿Es eso? Creo que sí, ¿ah? Estaba por ahí. Entonces, el momentum de cada partícula va a estar dado por esto, ¿no es cierto? Tenemos equipartición y eso me puedo sacar el momentum y me da que... ¿lo hice bien? Sí, yo creo que eso es. Entonces, no, pucha, pero los electrones tienen menos masa. Todos tienen la misma temperatura, pero los electrones tienen menos masa. Entonces, el momentum de los electrones es menor que el de las otras partículas. ¿No es cierto? Entonces tenemos que el momentum es menor. Y la condición para ser degenerado es cuando la densidad alcanza a decir que la separación típica entre las partículas es del orden de la longitud de onda de De Broglie. De Broglie. La manera de pronunciarlo de Broglie en realidad era francés, la manera de pronunciarlo es De Broglie, pero se escribe de Broglie, pero bueno, creo que por el apellido de origen italiano, pero como que se tenía que pronunciar de esa otra forma. En fin, no es un detalle histórico, pero la longitud de onda de De Broglie entonces la onda, el correspondiente al nivel de Fermi, ¿ok? Que esa a su vez está dado por H partido por P, ¿ok? Entonces, de todas estas partículas de acá, ¿cuál tiene la longitud de onda más grande? Vimos que los electrones en realidad tenían el momento más pequeño, pero eso entonces hace que tienen la longitud de onda más grande, ¿no es cierto? Entonces era más o menos el argumento que dijo Kartix, pero en realidad es justo es porque tienen el menor momentum, porque tienen muy poquita masa. La masa de los electrones es como una milésima de la masa del protón o del neutrón. ¿Ok? Entonces, la longitud de onda de los electrones es, no voy a carrilear, el factor 100 veces más grande que la de los protones o la de los neutrones. Entonces, los primeros en empezar a toparse unos con otros son los electrones. ¿Ok? Y es por eso que el gas degenerado que usamos para hacer este problema, que los invito muy fuertemente a hacer, es el gas de electrones y no no los protones o los neutrones. Los neutrones van a cobrar importancia para frenar el colapso de una nana blanca y conducir entonces a una estrella de neutrones. Y si se supera incluso el límite de la presión de gas degenerado de neutrones, llegamos al agujero negro. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Antes de terminar hoy día, yo creo que no vamos a alcanzar a hablar de las pulsaciones estelares en realidad. ¿Estoy acá todavía? Sí, parece que sí. ¿Por qué no me quiere pasar? Ahí está. Ya. Sí, se escucha, profe. Gracias. Entonces, en el caso ultra relativista, es decir, cuando en vez de usar el mismo cálculo, pero en vez de usar P cuadrado, en vez de usar esto como energía por electrón, usan P por C. O sea, en el caso de la energía relativista es eso. Este de acá es la masa en reposo. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una partícula ultra relativista, este de acá es mucho más grande que este otro término, y tenemos entonces de que la energía de la partícula
es como T por C, en que sea la velocidad de la luz. Entonces, para un gas ultra relativista, llegamos entonces a este resultado. En vez de 5 tercios, 4 tercios. Esto es un resultado súper importante para comprender la masa de Chandrasekhar, que es el límite máximo que puede tener una nana blanca antes de colapsar. Por ejemplo, que explica la explosión de supernova, ¿no? Que cuando la enana blanca es el corazón de la estrella sostenido por presión de gas de general. Ok, y entonces eso de acá también es tarea. Importante que lo hagan, por favor. Y lo último que les cuento hoy día es el límite de Eddington. Entonces, tiene que ver entonces ahora con la otra fuente de presión. Estamos hablando de las ecuaciones de estado en esta sección, pero otro elemento que contribuye a la presión es justamente a la presión de radiación. ¿Okay? Entonces, ya habíamos visto que la presión de radiación para un cuerpo negro va como la densidad de energía dividido por la C, la velocidad de la luz. Entonces, la presión de radiación es una función de la temperatura con esta relación, ¿no es cierto? Esto de acá, ¿ok? Y entonces, en general, si tengo un volumen V, bueno, o sea, por unidad de volumen, un elemento de volumen, la fuerza que se ejerce sobre ese elemento de volumen va a ser, así que el delta F va a ser 1 partido por C por la suma de todos los fotones que son absorbidos. Es decir, esto de acá sería el H nu, el flujo de fotones, y ese es alfa nu sería la fracción de ellos, el coeficiente de absorción, que son absorbidos en Cheya, ¿no? Y si yo divido ambos lados por la densidad de masa, voy a tener entonces una aceleración de radiación, que es este término de aquí, con una notación parecida a la aceleración de gravedad, y en vez de alfa voy a tener entonces la opacidad kappa, que es este de acá. Entonces, si tomo en cuenta la presión de radiación de los fotones, el equilibrio hidrostático lo tengo que cambiar. El equilibrio hidrostático, lo habíamos visto, es que el gradiente de presión tiene que ser justo igual a la aceleración de gravedad. Pero si tengo presión de radiación, esto va a tender a oponerse a la gravedad. Tengo gravedad, pero por otro lado, la presión de radiación que tiende a empujar el material fuera de la H. ¿Okay? Eddington se pregunta, ¿qué pasa cuando la presión de radiación es tan grande que iguala la aceleración de gravedad? Entonces, la pregunta es, ¿puede ocurrir algo así? Que la estrella sea tan brillante que incluso la gravedad no la pueda mantener amarrada. Ese es el límite de Eddington. Y este caso obviamente va a ocurrir cuando tenemos una estrella muy caliente y entonces muy caliente equivalente a completamente ionizado, es decir, que no hay ninguna especie iónica. Son puros núcleos sueltos con una sopa de electrones alrededor. Y en ese caso, la fuente de opacidad es scattering de Thomson. Entonces, eso es un proceso muy sencillo, en que tenemos un fotón, H nu, que se encuentra con un electrón, y el fotón entonces es desviado, y el electrón sale disparado. Entonces, el rebote del fotón con el electrón, scattering de Thomson, y resulta que ese tiene una opacidad relativamente independiente de la frecuencia, lo cual simplifica mucho el cálculo de la integral que le mostré anteriormente. Esa integral, la presión, o sea, 54, ¿no?
aceleración esta de acá, la aceleración debido a la radiación. Entonces la sacamos sustituyendo el kappa con esta formulita y, y nos queda en función del flujo, y el flujo lo podemos escribir en función de la luminosidad. ¿Ok? Entonces, esta sería entonces la presión de radiación para una estrella completamente ionizada. ¿Ok? Y si lo igualamos con la aceleración de gravedad, ¿ok? Entonces este de acá es el g de gravedad, ¿ok? Ustedes pueden igualar esto de aquí con gm partido por r cuadrado, y se llega entonces a lo que se llama el límite de Eddington, que dice que para una estrella de tal masa, o sea, una estrella de tal masa no puede tener una luminosidad más grande que esta, porque si no, su luminosidad se rompe, es un límite superior. Creo que tengo una estimación numérica. Sí. Entonces, para una estrella de hidrógeno puro, la luminosidad de Eddington es como de 33.000 veces la masa de la estrella en unidad de masa solar. Fíjense en esta notación. Esto es súper importante ver que se acostumbren a verlo. No estoy refiriendo todo a la luminosidad solar. Y a la masa solar. Uno muchas veces escribe las cosas en esa cantidad. Entonces, cuando la luminosidad de Eddington es alrededor de 30.000 veces la masa de la estrella en unidad de masas solares, la estrella no se sostiene. ¿Ok? Entonces, por otro lado, existe una relación, no sé si se la mencioné o si me queda por mencionarle, pero les adelanto ahora que la luminosidad de una estrella en luminosidades solares es aproximadamente la masa de la estrella en masas solares al cubo. ¿Ok? Entonces, ven ustedes que si yo, a medida que voy aumentando la masa, voy a tener entonces una luminosidad que va como m al cubo. Entonces yo podría escribir la luminosidad y compararlo con la luminosidad de Eddington, ¿no es cierto? Voy a tener entonces m partido por luminosidades solares al cubo, va a ser entonces la luminosidad máxima de Eddington va a ser esto, va a ser alrededor de 3 por 10 a la 4 por m. Entonces de aquí yo puedo sacar en masa solar, ¿no es cierto? Entonces de aquí yo puedo sacar que la masa máxima de la estrella, de una estrella, m max, en unidades de masas solares, va a ser alrededor de la raíz de este número de acá, o sea, la raíz de 3 por 10 a la 4, que sería alrededor de 100. Límite máximo para la masa de una estrella. O sea, vimos recién de dónde viene el límite mínimo para la masa de una estrella, que es del orden del orden de 13 masas Júpiter. Yo creo que el problema que les di, que es mejor que lo vean ustedes en detalle, da 40. Y de 13 masas Júpiter, 40 masas Júpiter. Y a su vez hay un límite máximo para la masa de una estrella, dado por el límite de Eddington, que es del orden de 100 masas solares. Esto depende de esta relación, que relaciona la luminosidad y la masa de una estrella. Creo que lo veo en la próxima sección. Esto de acá lo estoy adelantando un poquitito. También creo que tiene que ver con la evolución estelar. Sí. Pero bueno, ahí se los cuento como resultado complementario sobre lo que estamos viendo, el límite de Eddington. Creo que me salté algo aquí. Sí, hay un ejemplo similar, más que parecido al argumento que les acabo de dar. El ejemplo 3.6 en el libro guía es sobre creo que estima la presión de radiación en la superficie de una estrella O.
Mira, no estoy, como no me acuerdo, no estoy 100% seguro, pero véanlo, por favor, este ejemplo también. Bueno, no alcanzamos a hablar de este acusante hoy día. En todo caso, eso es cortito. Lo veremos en la próxima clase, pero yo creo que el lunes próximo hay control. Y entonces la materia para el control entra hasta hoy, hasta lo que vimos ahora. Es decir, no incluye estas pulsaciones estelares, pero que en todo caso era una parte, un poquito. Eso, no sé si tienen preguntas. Si es que no, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Gracias por... a ver, Profe, una pregunta. acá estoy. Sí, sería entonces para el control todas atmósferas estelares y hasta límite de Eddington, ¿verdad? Sí, todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta este límite de Eddington, correcto. Perfecto, gracias. Pero ojo, que no hay que olvidarse del transfer radiativo ni tampoco el teorema del virial y todo eso lo necesitamos. Ok, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Profe. Chao.